esa es la teoría, digamos, más general. Em, Ahora bien, yo también les decía que, bueno, que ciertas propiedades macroscópicas, digamos, esta es una teoría de la física clásica, de la física que estaba estudiando los efectos ondulatorios y todos los fenómenos de la física clásica que ustedes deben haber visto, supongo, en el primer cuatrimestre o el año pasado en física. La física básica, tradicional, esa física que quería explicar a los átomos o el comportamiento de los átomos como pelotas que rebotaban, como las leyes de la física tradicional. Pero se encontraron con que ciertas propiedades de los átomos y de las moléculas no podrían explicarse de esa forma. Por ejemplo, no podrían explicarse cómo es que los átomos se mantienen de alguna manera unidos para formar las moléculas que conocemos. Porque si no, no existirían las sustancias que conocemos si esto no fuera así. Y sin embargo, desde la física clásica no se pudo, no se podía explicar. Entonces, tuvieron que seguir varios descubrimientos y distintas teorías hasta poder con la teoría cuántica de Planck. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Con la teoría cuántica de Planck, poder llegar a explicar algunos otros comportamientos de los átomos y moléculas. Entonces, lo que vamos a ver ahora, primeramente, es de qué se trata esa teoría cuántica de Planck. Y para entender la teoría cuántica de Planck, también tenemos que conocer algo de lo que es la radiación electromagnética, que este tema sí, creo lo deben haber visto cuando vieron onda en física. Pregunta, ¿ustedes cuántas físicas tuvieron? ¿Tuvieron física 1 y física 2? ¿Por qué física van? Como para saber de dónde puedo arrancar. Estamos teniendo física Física 2 1. este año. ¿Y tuvieron física 1 el año pasado? Sí. Sí. Física 1, ¿hasta dónde llegaron? ¿Qué vieron, básicamente? Y ¿Alguien bueno, sabe? vimos colisiones, repasamos lo de MRU, MCU, Ujú, después movimiento variado con aceleración. ujú. Bien, es decir, toda la física clásica. ¿Y ahora qué están viendo? Están viendo ondas, ondas electromagnéticas. Electromagnetismo, Ya, capacitores. está bien. Un poco de electricidad y con ondas electromagnéticas. Está bien. Bueno, eso sigue siendo todo física clásica, ¿sí? Con lo que, bueno, los físicos en el 1900 querían explicar el comportamiento de estos átomos y moléculas y había ciertas cuestiones que no se podían y que recién se pudieron explicar con la teoría cuántica de Planck, que es lo que vamos a tratar de ver ahora, para poder entender algo de la teoría cuántica de Planck, también tenemos que saber qué son las ondas, qué son las ondas electromagnéticas, pero bueno, eso ya lo deben haber visto, lo vamos a repasar así muy, muy por arriba. Bueno, vamos a eso entonces. Acá estamos. ¿Lo están viendo? Ahora no. ¿Lo Sí, están sí. viendo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, con esto vamos a tratar de viendo teoría cuántica y repasando algo de ondas electromagnéticas, vamos a llegar a un modelo atómico un poco más completo, que es el modelo atómico de Bohr, para después llegar al último que nosotros vamos a ver, que es el de Schrödinger. Bien, ¿qué es la teoría cuántica? ¿O qué dijo Planck con su teoría cuántica? Planck descubrió, mejor dicho, en estos albores del 1900, ¿qué se descubrió? Los físicos clásicos decían que en todo proceso de radiación se podía emitir o absorber cualquier cantidad de energía. Una cantidad de energía, 1,1 joule, 1,5, cualquier cantidad de energía. Es decir, que todo proceso de emisión o absorción de energía podía ser continuo.
se podía emitir o absorber cualquier cantidad de energía. Pero al mismo tiempo, también se descubrió que cuando los átomos o moléculas emitían energía, esa energía, la cantidad de energía que emitían, dependían de la frecuencia de la emisión, de la frecuencia o longitud de onda de la emisión. Y eso no se podía explicar por la física clásica, donde la física clásica dice que de este proceso de emisión se puede emitir cualquier cantidad de energía y no una cantidad de energía definida. Entonces, ¿qué postuló Planck? Cuantizó los procesos de emisión-radiación y eso fue el punto para después cuantizar todo. Diciendo que los átomos o moléculas podían, cuando eran sometidos o a calentamiento o a una descarga eléctrica, emitían radiación, pero solo podían emitir cantidades Profe, dicen por el discretas. chat que no está grabando. ¿Cómo? Ahí dicen por el chat que no está grabando. Graben ustedes, yo no estoy grabando. Si alguno de ustedes quiere grabar, yo no tengo problema. Acuérdense que cuando estoy dando la clase no veo el chat. Pero si quieren grabar ustedes, yo no tengo ningún problema. Bueno, entonces, dijimos que en todo proceso de radiación, los físicos clásicos decían que se podía emitir cualquier cantidad de energía. En cambio, en lo que postuló, perdón, que pare, pero ¿qué me quieren decir con la grabación? No te entendí. Sí, yo no estoy grabando porque yo no grabo, pero no sé, el que No, debe ser escribe. porque en algunas materias los profes graban y a veces se olvidan y siempre les piden a los alumnos que le hagan recalcar. Pero como esta es Está la bien, segunda Claro, clase con sí. usted, no sabemos cómo es su está sistema. bien. Hay algunos que sí graban, hay otros que no. Los que graban a veces Ah, se olvidan y siempre le dicen al alumno, si ven ah, que estoy en la clase y no estoy grabando, háganme recordar para ah, poder hacerlo. perfecto. Bueno, yo no es mi costumbre, pero no tengo problema que ustedes lo hagan, que lo suban a su grupo, no tengo ningún problema, ¿sí? Que eso, digamos, quede claro. Así que si alguno de ustedes lo quiere grabar y después subir al grupo que ustedes tienen, mejor, bienvenido sea, ¿sí? Así que bueno, les dejo entonces, les encomiendo esa tarea a ustedes, que lo van a hacer mucho mejor que yo. Bueno, entonces, ahora sí. Entonces, esta teoría cuántica, que es lo que nos decía que cuando los átomos o las moléculas emitían radiación, lo hacían en cantidades discretas de energía, en lo que llamó Planck cuantos de energía, ¿sí? Es decir, que los átomos o moléculas emitían cuantos de energía. Bien, ahora, para poder conocer un poquito más de esto, o sea, yo les estoy hablando que esos cuantos dependían de la frecuencia, o sea, esos cuantos, esa cantidad de energía, dependía de la frecuencia de esa radiación emitida. Entonces vamos a ver muy rápidamente qué es radiación, qué es la frecuencia, para después seguir. Saben que la radiación electromagnética, ¿qué es? Es la propagación de energía en forma de onda. Una onda la podemos definir como una perturbación, entonces por la cual se transmite energía. Según los estudios de Maxwell, la luz visible, la teoría electromagnética de Maxwell, la luz visible es radiación electromagnética. La luz visible y otro tipo de radiación, ¿no? Dentro de todo el espectro de radiaciones, la luz visible ocupa una porción y es onda electromagnética. ¿Qué caracteriza? ¿Cuáles son las características de las ondas electromagnéticas? La longitud de onda, la distancia entre puntos idénticos y la frecuencia, el número de ondas por segundo y la amplitud. Y la amplitud, acá tienen definido. La amplitud, la longitud de onda, ¿sí? La amplitud, la longitud de la frecuencia
medida como el número de ondas por segundo. ¿Y qué les dije yo? Que Planck, que era lo que decía, que cuando los átomos o moléculas emitían porque se los calienta o porque se los someten a una descarga eléctrica, emiten una cantidad de energía que depende de la frecuencia. Es decir, acá ya estamos asociando la energía de esa emisión con la frecuencia de la radiación. Tenía un valor esa energía que depende de la frecuencia y por ende, si depende de la frecuencia, también depende de la longitud de onda. Recuerden que la frecuencia es la inversa de la longitud de onda. Entonces, Maxwell dice esto, que la luz está formada por estas ondas electromagnéticas, es decir, que tienen una componente de campo eléctrico y una componente de campo magnético. ¿Qué características tenemos? Que la velocidad de la luz en el vacío es fija, tiene un determinado valor. Y de ahí surge la relación entre longitud de onda y frecuencia, igual a la velocidad, que es una constante. Entonces, desde ya, y ustedes seguramente lo saben, cuando nosotros necesitamos saber la energía de esa radiación, va a depender de la frecuencia, o sea, la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Y la frecuencia, que es nu, es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si vemos el rango del espectro electromagnético, tenemos aquella radiación de mayor energía, ¿de qué lado va a estar? ¿De la izquierda o de la derecha? De mayor energía. La radiación de mayor energía va a estar donde la longitud de onda sea menor, es decir, donde mayor sea la frecuencia. Y fíjense, donde tenemos la mayor energía o la mayor frecuencia, del lado de los rayos gamma, de los rayos X, de los rayos ultravioleta, que es radiación que procede de los núcleos atómicos. Recuerden que vimos justamente en la clase pasada que los rayos gamma y los rayos X eran una radiación altamente energética que no era desviada por campos eléctricos y magnéticos, que ennegrecía las placas que atravesaban los cuerpos. Esas son las de menor energía y por ende tienen son las de mayor energía y por ende tienen mayor frecuencia y menos longitud de onda. En cambio, ¿cuál es la radiación de menor energía? Aquellas de mayor longitud de onda, como las ondas de radio, de FM y AM, que son las de menor longitud de onda y mayor frecuencia, y por ende mayor energía. ¿Entendido hasta ahí? Que es un pequeño repaso. ¿Sí? Que es un pequeño repaso. Entonces, más energía, más frecuencia, menos longitud de onda. ¿Sí? Menos energía, menos frecuencia, más longitud de onda. Bueno, acá volvemos más o menos a lo mismo. ¿Sí? Y ahora vamos, sí, habiendo hecho un pequeño repasito de qué era la onda, vamos más de lleno a esa teoría cuántica de Planck. ¿Qué dijo Planck? Que cuando los átomos o moléculas se calientan o son sometidos a una descarga eléctrica, emiten radiación electromagnética que puede abarcar distintas longitudes de onda. Pero la energía o la cantidad de energía de esa radiación depende de la frecuencia de esa radiación. ¿Cómo? Él cuantizó la energía, diciendo que un cuanto de energía era la mínima cantidad de energía que podía ser emitida o absorbida en forma de radiación electromagnética. Y ese
ese cuánto depende directamente de la frecuencia a través de una constante de Planck. Entonces, átomos y moléculas, ¿sí?, pueden emitir radiación, pero no pueden emitir cualquier cantidad de radiación, sino que van a emitir una cantidad de radiación, un 1, 2 o 3 cuantos de radiación, y esos cuantos de radiación, la energía de cada uno de esos cuantos depende de la frecuencia de la radiación. De manera tal que esa energía siempre se va a emitir en múltiplos enteros de h nu, que es la energía de un cuanto de radiación, ¿sí? La energía de una medida, por decirles así, de radiación. Entonces, en todo proceso de emisión o absorción, se van a emitir o absorber 1, 2, 3, 4, 5, un número entero de cuantos, de paquetes, digámosle, de energía. ¿Sí? Profe, ¿por qué está en joules por segundo? Porque es la unidad de la constante de Planck. Es la unidad de la constante de Planck porque sale de la energía y de la frecuencia. ¿Sí? La energía en joule y la frecuencia en número de ondas por segundo. O sea, la frecuencia es 1 sobre segundo. ¿Sí? Sale de despejar la constante de Planck de energía sobre frecuencia. Por eso es joule por segundo. Joule es de energía y segundo es de la frecuencia. Entonces, la energía siempre se emite en múltiplos enteros de h nu. O sea, se emite esa energía, ese proceso de emisión, lo pueden ver como la emisión de paquetes de energía. Paquetes siempre va a ser 1, 2 o 3. Esos paquetes de energía es a los que los llamamos quantum, la mínima cantidad de energía que puede ser emitida o absorbida. ¿Y cuál es el número de esa mínima cantidad de energía? Depende de la frecuencia a través de la constante de Planck. Esta teoría, en realidad, de Planck, es una teoría simple, en realidad, y es una teoría basada en la naturaleza. Toda la naturaleza está cuantizada, ¿sí? Por ejemplo, a ver, díganme o denme algún ejemplo, a ver qué se les ocurra, de la naturaleza que está cuantizada. ¿Qué puede ser, por ejemplo? ¿Se les ocurre algo? Cualquier cosa. Algo muy simple. ¿De dónde venimos? ¿Sí? ¿Podemos tener 1, 2, 3 o 1,25 hijos? No, es 1, 2, 3, o los que sean. Una gallina pone 1, 2, 3, 4, 5, 20 huevos, pero no 1,25. Un árbol dará 1, 2, 3, 4, 20.000 frutos, ¿sí? Pero no 1,1. Es el proceso, digamos, básico de la naturaleza, ¿sí? De ahí lo tomó Planck. Así como un árbol puede tener 20 frutos, pero no 20,1, una vaca puede tener 2 terneritos y no 2,25, entonces en todo proceso de emisión se emite un número entero de cuantos, de cuantos de energía, con un determinado valor de esa energía relacionada con la frecuencia de la radiación. Entonces, esta teoría cuántica sirvió para muchas cosas, entre ellas para dar lugar a una teoría atómica más veraz, más exacta, más minuciosa, digamos, más profunda. Pero también permitió explicar, a Einstein le permitió explicar, tomando la teoría cuántica de Planck, lo que es el efecto fotoeléctrico. En forma, digamos, cualitativa, el efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el cual
hay electrones que son lanzados desde la superficie de los metales, que son expuestos a radiación, a luz. ¿Mm? Pero esta luz tiene que tener una frecuencia mínima. Es decir, los electrones, cuando incide radiación en una placa, se desprenden electrones, siempre y cuando esa luz tenga una frecuencia determinada, una frecuencia mínima. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque los electrones en la placa metálica se encuentran unidos a la placa, ¿sí? Mediante un enlace metálico que después vamos a ver. Entonces, para desprender el electrón, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arrancarlo. Tengo que vencer esa energía con la cual el electrón está unido. ¿Mm? Para vencer esa energía, tengo que hacer incidir radiación de una energía por lo menos igual o superior. ¿Mm? Por lo menos igual o superior. Los físicos clásicos, digamos, mediante la teoría clásica, de electromagnética clásica, esto no se podía explicar. Pero Einstein lo explicó con la teoría cuántica, diciendo lo siguiente. Diciendo que la luz, consideraba que la luz era un haz de partículas, un haz de partículas de luz. Entonces le dio a la luz una naturaleza también corpuscular. ¿Mm? Él definió que una corriente de luz o un haz de luz era una corriente de partículas de luz. ¿Mm? A esas partículas de luz las llamo fotones. ¿Mm? Y cada fotón de luz, que es radiación, ¿sí? De definitiva la luz es radiación, cada fotón de luz tenía una energía h-nu, es decir, una energía relacionada con la frecuencia de esa luz, relacionada. Entonces, él imaginó, ¿sí? Digamos, la incidencia de la luz sobre la placa metálica como un bombardeo de la placa con fotones. Es decir, un bombardeo de la placa con partículas de luz, con fotones. Con fotones de una determinada energía que depende de la frecuencia. Ahora, ¿qué pasa? Si él bombardeaba esa placa con fotones que tenían una frecuencia, o que tenían una energía, perdón, que es lo mismo, directamente proporcional, una energía menor que la energía con la que estaban unidos los electrones, no se desprendían los electrones. Es decir, esos fotones, esas partículas de luz, para poder arrancar un electrón, tenían que tener por lo menos la energía, esa energía umbral, con la que los electrones estaban unidos al metal. ¿Sí? Esa es la frecuencia umbral. Es la mínima energía. Ahora bien, ¿qué pasaba si esos fotones, ¿sí? Esas partículas de luz, tenían más energía que la necesaria? Más energía con la que el electrón está unido. Bueno, una parte, la correspondiente a la energía del enlace, se utilizaba para arrancar el electrón. Y la energía de sobra se transforma en energía cinética de ese electrón. Es decir, cuando esas partículas de luz inciden sobre la placa y arrancan el electrón, tienen que tener una energía mínima. Si tienen más energía, usan lo que corresponde para arrancar el electrón y lo que les sobra, con lo que les sobra ese electrón adquiere energía cinética. O sea, cuanto más frecuencia tienen esos fotones, ¿sí? Más energía toma el electrón. Ahora bien, y esto es muy importante porque hay que diferenciar. Entonces, la energía que toma un electrón, primero debe haber una energía mínima, si no, no se puede arrancar. Luego, la energía que toma el electrón una vez arrancado depende de la frecuencia de la radiación. Ahora bien,
¿cómo haría yo para arrancar más electrones? ¿Sí? No darle energía al electrón que arranco, sino para arrancar más electrones, ¿qué tengo que hacer? Bombardear con más fotones. ¿Mm? Para arrancar más electrones. Bombardear con más fotones implica aumentar la intensidad de la radiación, no la energía, son cosas distintas. ¿Mm? Si han visto radiación o lo están por ver, son cosas distintas. La intensidad de la radiación está dada por el número de fotones que tiene esa radiación. En cambio, la energía depende de la frecuencia. Entonces, para yo poder desprender más electrones, tengo que bombardear con más fotones. No tener más energía, sino tener más intensidad. Bombardear con más fotones. Cuando bombardee con más fotones, voy a poder arrancar más electrones. Entonces, ¿qué pasa? Acá, Planck lo que hizo fue darle a la luz una naturaleza corpuscular. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto se contrapone o se contradice con la teoría clásica de Maxwell, que dice que la luz visible es radiación electromagnética. Entonces, ¿o es radiación electromagnética o es partícula? Bueno, lo que introdujo Einstein fue la teoría corpuscular, la teoría dual de la luz y de la materia. Es decir, la dualidad onda-partícula, que la luz se puede comportar como partícula para explicar determinados fenómenos o como onda para explicar otros. Y esto Einstein lo generalizó, como les digo, a toda la materia, no solamente a la luz, sino toda materia tiene una característica dual. Se puede comportar como onda o como partícula, dependiendo del experimento que queremos explicar. Entonces, acá es un simple ejemplo de qué es lo que está pasando en el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Cuando tenemos fotones de una energía insuficiente, no se puede extraer los electrones. Yo tengo que tener un fotón con una determinada energía para poder extraer un electrón. Y si tengo más energía, ese fotón, un fotón, sigue extrayendo un electrón y la energía adicional se transforma en energía cinética. Entonces, acá, fíjense, acá tengo fotones que tienen la energía suficiente. Tengo dos fotones, arrancan, fíjense, dos electrones. Acá tengo fotones que no tienen la energía suficiente, ¿sí? Tengo dos fotones, no tienen energía, no pasa nada. Y acá, ¿qué pasa? Tengo cuatro fotones. Entonces arranco cuatro electrones, ¿sí? Cuanto más fotones tengo, más electrones a la misma frecuencia, a la misma energía. Cuanto más fotones tengo, arranco más electrones. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Acuérdense, si tienen alguna duda, me preguntan. Ahí nomás. No, yo no tengo problema con que me corten. Retomamos después, no hay problema. Bueno, entonces, les dije, con la teoría cuántica podemos explicar el efecto fotoeléctrico. Y también podemos explicar los espectros de emisión. ¿Qué les dije antes? Les había dicho que el plan, digamos que los físicos habían visto sus experimentos, ¿sí? Que cuando los átomos y moléculas se calentaban o se sometían a una descarga eléctrica, se emitía energía, pero esa energía tenía un valor que dependía de la frecuencia. No se podía emitir cualquier cantidad de energía, ¿sí? Es decir, ese proceso de emisión estaba cuantizado. Podíamos emitir cuántos de energía. Esto es lo que ocurre en los átomos o moléculas. Y esto justifica los espectros de emisión de los átomos y moléculas. Pero bueno, esa emisión
esa radiación que es emitida me puede dar lugar a espectros continuos o a líneas espectrales, según de dónde proceda esa emisión. ¿Sí? ¿Cómo obtengo yo un espectro de emisión? ¿O cómo obtengo yo una emisión? Suministrando al material energía, ya sea en forma de calor o en forma eléctrica. Yo el material en que sea, lo someto, le doy energía, ya sea como calor o como descarga eléctrica, y va a emitir. Cuando emite, va a tener un espectro de emisión. Ese espectro de emisión puede ser continuo, es decir, se pueden emitir todas las longitudes de onda de manera continua, es decir, que todas las longitudes de onda estén representadas en el espectro, como es la emisión, por ejemplo, de un metal que se calienta, de un sólido que se calienta, de una placa que se calienta, o el espectro de emisión del Sol. Continuo, ¿qué significa? Que en ese proceso de emisión tenemos todas las longitudes de onda. Eso es continuo. En el Sol, ustedes ven, no ven un color determinado. Ven un espectro que en realidad no lo alcanzan a distinguir porque nuestro ojo no alcanza a distinguir, solo ve luz blanca, pero abarca todas las frecuencias. Y lo mismo ocurre cuando se calienta un metal, por ejemplo, cuando se calienta un sólido. Pero cuando se lo somete a energía térmica, ya sea por una descarga eléctrica, un chispazo, un calentamiento, a los átomos de un elemento, por ejemplo, hidrógeno, cobre puro, el elemento que sea de la tabla periódica, ese espectro de emisión no es continuo, sino que ese espectro de emisión es discontinuo. Es decir, yo voy a ver si puedo descomponer esa radiación, voy a ver líneas de colores, líneas espectrales. El espectro de emisión, entonces, de los átomos, de los elementos, es discontinuo. Distinto al espectro de emisión de los sólidos calentados o del Sol, que es continuo, es decir, que abarca todas las longitudes de onda. Y entonces, esto, utilizando la teoría cuántica y teniendo, digamos, experimentando con los espectros de emisión de los átomos de los elementos, pudo llegar Bohr a establecer una teoría atómica un poco más compleja de la de Rutherford. Y que ahí nos vamos a ir metiendo a ver de qué se trata la teoría de Bohr. Pero para eso vamos a ver primero qué son bien los espectros de emisión. Entonces, cuando esos elementos, los átomos de los elementos puros, se les suministra energía, emiten una radiación que se denomina radiación discontinua, un espectro discontinuo o espectro de líneas, es decir, determinadas longitudes de onda. Si nosotros descomponemos esa radiación con un prisma, vamos a ver determinadas longitudes de onda, y no todas, que van a finalmente dar la luz blanca. Entonces, estas radiaciones dispersadas por un prisma, vamos a ver rayas. Ese conjunto de esas rayas que corresponden a la frecuencia de la radiación se denominan espectros de línea, de emisión o puede ser de absorción. ¿Qué nos indica que los espectros de emisión son discontinuos? Supónganse, yo no lo voy a pasar por un prisma, pero yo ¿qué puedo ver? Que si yo tengo el elemento litio puro y lo caliento, la llama es de color azul. Si tengo el elemento sodio es media amarillenta y si tengo el elemento potasio es roja. Eso me está indicando ya que su espectro de emisión es discontinuo. ¿Por qué? Porque no se están emitiendo todas las longitudes de onda, sino que está prevaleciendo el rojo, es decir, las frecuencias que corresponden a longitudes de onda hacia el rojizo, hacia el amarillo o hacia el azul. Ahora, yo les pregunto, en esta emisión, por el litio, por el sodio y por el potasio,
¿sí? ¿Cuál emisión tendrá más energía? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El litio, el sodio o el potasio? Hacia grandes rasgos. ¿Qué espectros de luz? El litio. Azul. Porque es azul, exactamente. Digamos, las líneas espectrales del litio están corridas hacia el azul, es decir, están corridas hacia mayores frecuencias y menores longitudes de onda. El azul corresponde a menores longitudes de onda que el rojo. ¿Se alcanza a entender esto? Acá, digamos, yo no estoy haciendo el espectro de emisión con el prisma, pero simplemente a ojo puedo ver que acá están favorecidas las líneas espectrales del color azul. ¿Sí? El color azul corresponde a mayores frecuencias y por ende mayor energía en menor longitud de onda. ¿Qué es lo que? Sí. ¿Sí? Yo no entendí bien eso. ¿Desde dónde? No, por lo que usted preguntó de acá, de litio, sodio, no Claro. entendí. ¿Por qué te digo cuál es el de más? Porque si nosotros vamos a lo que vimos antes de radiación electromagnética, ¿sí? Lo que vimos de radiación electromagnética, el espectro electromagnético, recuerden que va de menores frecuencias de la luz que se puede emitir, va de menores frecuencias a mayores frecuencias. Menor frecuencia indica menor energía, mayor frecuencia indica mayor energía, ¿sí? Pero a su vez, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, menor frecuencia, que implica menos energía, es longitud de onda más larga. En cambio, mayor energía, mayor frecuencia, es longitud de onda más corta. La longitud de onda más corta corresponde al color azul. La longitud de onda más larga corresponde al rojo. En un espectro, digamos. Sí, no sé, fíjense, a ver si acá lo podemos ver, donde teníamos los colores. Me parece que está. Acá, mira. Acá está este ranguito del espectro visible. Ubícate acá. Esto que está acá es el espectro visible. Fíjate, ¿para dónde está la longitud de onda más corta? La longitud de onda más corta está acá, en el azul. Acuérdate que para la derecha voy con longitudes de onda más corta, mayor frecuencia y mayor energía. Entonces, si yo me paro acá en esta porción del espectro, veo que el azul corresponde a una longitud de onda más corta y, por ende, a mayor energía por mayor frecuencia. En cambio, si yo me paro en el rojo, tengo longitud de onda más larga y, por ende, menor frecuencia y menor energía. ¿Está bien? Y menor energía. Sí. ¿Sí? El color de la electricidad. Yo no escuché. En realidad, la corriente, sí, seguramente sí. La corriente de electrones es algo más, no tiene, no tiene luz. Lo que puede ser es que sí, que se genera una energía, de una longitud de onda que anda por acá. Por eso lo ves azul, ¿sí? Pero se genera este tipo de energía, ¿sí? Digamos, pues, tiene que ver, depende de la energía que está generada. Yo sé que si lo ves a azul es porque estoy por este lado de la frecuencia.
o por T por el lado de 10 a la, no alcanzo a ver acá cuántos hertz. ¿Mm? Estamos por acá, sí. Bueno, ese es el tema con los colores. Entonces, volvamos a los espectros. Volvamos a los espectros. Quiero aclararte, en ese caso de la soldadura se genera esa energía con esa longitud de onda, pero no significa que el viaje de los electrones sea, digamos, porque también depende de la velocidad, ¿no? Que el viaje de los electrones tenga ese color, que la corriente tenga ese color. En ese caso, sí, sí, pero sí, pero depende, como te digo, depende justamente de la frecuencia, de la frecuencia y de la energía que se generó en ese momento, en ese proceso, no en ese momento. Bueno, entonces, en definitiva, los átomos de los elementos, cuando se los somete a una descarga eléctrica o se los calienta, emiten radiación que no es continua, o sea, son determinadas longitudes de onda, determinadas frecuencias. ¿Mm? Y estas llamitas nos están indicando un poco eso, aunque nuestro ojo no alcanza a descomponer todas las líneas espectrales. Ve, parece semejante al azul, semejante al amarillo. Para poder, pero los espectros serían más o menos si yo esa luz pasa por un prisma que la descompone, vería esto. En el caso del Sol o de un sólido calentado, vería un espectro continuo. O sea, esto en la porción del visible, ¿no? Que es donde nuestro ojo puede registrar. Veo todas las longitudes de onda. En cambio, parémonos en la emisión. Cuando la emisión es discontinua, veo ciertas longitudes de onda, que en el caso del litio, un espectro de emisión estaría, digamos, no estaría en estas otras líneas, estaríamos más o menos por acá. ¿Y para qué nos sirven también los espectros de emisión? Este fenómeno es utilizado en ciertos equipos o aparatos para poder identificar a los elementos. ¿Por qué? Porque los átomos de un elemento en particular tienen un espectro de emisión característico. Es decir, el espectro de emisión de un elemento es característico de ese elemento y distinto al espectro de emisión de otro elemento. Es decir, el espectro de emisión de un elemento semeja a las huellas, a nuestras huellas dactilares, es decir, es la huella dactilar del elemento. Ningún elemento tiene un espectro de emisión igual al de otro, como ninguno de nosotros tenemos huellas digitales iguales al de otra persona. Entonces, el espectro de emisión de un elemento me permite caracterizar y saber de qué elemento se trata. Si yo tengo un elemento desconocido, un elemento NN desconocido, con equipos que me permiten medir los espectros de emisión, mido el espectro de emisión, comparo con patrones, que hay bancos de datos, estos patrones de los espectros, y puedo poder determinar de qué elemento se trata. No sé si han visto por ahí películas o estos cortos de investigaciones sobre crímenes y asesinatos, ¿no? o sobre drogas o lo que sea. Y bueno, a esto, lo que encuentren, material que encuentren y no saben qué material es, les hacen un espectro de emisión con equipos avanzados que se llaman equipos de absorción atómica, equipos de ionización de llama, equipos de plasma acoplado. Son distintos equipos que me permiten obtener los espectros de emisión, cotejan con bancos de datos y dicen, sí, acá había carbono, acá había determinado compuesto o átomo. O elemento, perdón. Profe, Sí, disculpe que lo moleste. ¿sí? Había un chico en sala de espera, no sé si seguirá estando. Pero no tiene sala de espera esto, o sea, puede entrar en cualquier momento. A mí acá no me... Ah, entonces le aviso que capaz que tiene mal el link o algo.
Claro, puede entrar, no, nadie va a sala de espera, pueden entrar directamente. De hecho, a mí no me aparece como que tengo que admitir a nadie. No sé a dónde entró. Bien, profe, gracias. ¿Ah? No, yo estaba viendo acá en el chat a ver qué ve ahí. Bueno, entonces, como les dije, los espectros de emisión, si yo, por ejemplo, tengo hidrógeno, hidrógeno puro, lo someto a una descarga eléctrica, emito un espectro, emito radiación, que si la descompongo con un prisma y luego tengo una placa fotográfica detrás del prisma, voy a ver líneas que van a corresponder a una determinada frecuencia. Ahora bien, ¿qué sabemos hasta ahora entonces? Que los átomos de los elementos puros tienen espectros de emisión que son discontinuos. ¿Qué significa? Que cuando emiten determinadas líneas espectrales, es decir, emiten energía, porque la radiación es energía, de determinada frecuencia. No de todas las frecuencias, sino de determinadas frecuencias. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué cuando un átomo emite, no emite todas las frecuencias, todas las longitudes de onda, sino determinadas? ¿Qué es lo que está limitando que no emita cualquier frecuencia, sino determinada? Y eso es lo que utilizó Bohr para explicar su modelo atómico. Es decir, acá nosotros podemos ver que los átomos, en un proceso de emisión, como ya nos lo decía Planck, no emiten cualquier cantidad de energía, sino emite cuantos que tienen una energía que depende de la frecuencia. Y no emiten cualquier frecuencia, sino determinadas frecuencias. Bohr lo explicó a esto. Bohr explicó esto con su modelo atómico. ¿Qué dijo Bohr? Bueno, acá volvemos a tener el ejemplo de lo que es un espectro de emisión. ¿Qué explicó Bohr? ¿Qué dijo Bohr? Y eso condujo a explicar los espectros de emisión, le llevó a Bohr a explicar su modelo atómico. ¿Por qué dijo? Que, como nosotros sabemos, tenemos en el núcleo protones y neutrones, los electrones alrededor del núcleo. Pero hasta ahora no sabemos cómo los electrones alrededor del núcleo. Bueno, Bohr propuso que los electrones se encontrarían girando en órbitas circulares alrededor del núcleo. Pero no en cualquier órbita, sino en determinadas órbitas cuantizadas, es decir, en la órbita 1, en la órbita 2, en la órbita 3, cada órbita con una energía asociada. Es decir, no podemos tener un electrón en el medio, digamos. Entonces, utilizó también el razonamiento cuántico, que el electrón podía encontrarse en la órbita 1, en la 2, en la 3, en la 4, es decir, que existían ciertos niveles de energía cuantizados, es decir, niveles de energía con un determinado valor de energía en los cuales podía encontrarse el electrón en el átomo. Se mueven en ciertas órbitas permitidas. Esas órbitas permitidas que tienen determinadas energías, valores fijos de energía cuantizada. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay emisión? Hay emisión cuando yo tengo un electrón que se mueve de un nivel superior a un nivel inferior. Cuando se mueve, emite un fotón. Emite un fotón de una determinada energía. ¿Qué determinada energía? La diferencia de energía entre esos dos estados. Por eso, y eso va a dar lugar a esa línea espectral, que tiene una determinada frecuencia, una determinada energía.
¿De qué depende? De la diferencia de energía entre esos dos estados, entre los que se mueve el electrón para poder emitir. En realidad, ¿qué ocurre en un proceso de emisión? Cuando yo estoy excitando los átomos de un elemento, con una descarga eléctrica o con calentamiento. Cuando eso excito átomos, ¿qué me va a pasar? Los electrones que están en su estado fundamental, en el estado de menor energía, se excitan hacia niveles superiores. Absorben esa energía, se excitan hacia niveles superiores. Cuando vuelven al nivel que estaban, o a otro intermedio, emiten energía. Y esas energías que emiten corresponden a las diferencias de energía entre dos estados y son las líneas que vemos en el espectro. ¿A qué voy? ¿Cómo hago que un electrón que está en un nivel superior baje a un nivel inferior? Yo antes lo tuve que excitar a ese nivel superior. Entonces, cuando baja, emite energía. Entonces, cuando existe una emisión de luz, los electrones se están moviendo de un nivel de mayor energía a un nivel menor. Y emiten entonces un fotón. Ese fotón tiene una energía que corresponde a la diferencia de energía entre los dos estados. Bohr fue más allá porque realmente le dio un valor a cada estado, un valor de energía a cada estado. Siempre estudiando el átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple que tiene un protón, un electrón. ¿Sí? Siempre estudiando solo ese electrón del átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué dijo Bohr? Que ya directamente la cuantizó, le puso un valor. Cada estado tiene una determinada energía. Esa energía, fíjense que es negativa, pero inversa a n. N es lo que ya vamos a ver como número cuántico principal. ¿Y qué es n? El nivel de energía, la órbita, o sea, la órbita 1, la órbita 2, la órbita 3. Eso es n. Fíjense que cuanto mayor es n, este valor se hace más negativo, menos negativo. O sea, negativo más chico. Recuérdense que tengo un valor negativo. De manera que cuando n se aleja mucho, 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 es decir, que cuando el electrón está muy, muy alejado del núcleo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando nos alejamos, tendemos casi a infinito, el electrón se aleja del núcleo, es decir, ya se separó del átomo. La energía que pasa cuando esto aumenta mucho, esto se hace muy chico, negativo, muy chico, prácticamente tiende a cero. Ahí decimos que el electrón está separado del átomo, es decir, cuando este n tiende a infinito, el electrón está separado del átomo, porque este E va a tender a cero. Ahora vamos al revés. ¿Qué pasa cuando n es cada vez más chico? Cuando n es cada vez más chico, este valor va a ser más grande, más negativo. Más negativo. ¿Qué significa? Que cuando el electrón está más cerca del núcleo, estoy en un estado de menor energía, más negativo. Es menos energía. Menos energía, es decir, cuando el electrón está en la órbita 1, va a ser el estado en que está consumiendo o que tiene asociada la menor energía. Es lo que se denomina estado fundamental. Con esto, ¿qué quiero explicar? Que en el nivel 1, que es el estado fundamental, es el estado de menor energía asociada, y a medida que aumenta el nivel, aumenta la energía asociada a ese estado. ¿Sí? Por eso, si yo tengo un solo electrón que estaba en el nivel 1, lo excito con radiación, ese electrón puede subir al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4. Cuando baja, ya sea que baje el nivel 1 o que baje el nivel 2, ahí emite radiación.
¿Qué radiación va a emitir? ¿Qué energía va a tener esa radiación que emite? La diferencia de energía entre el estado superior e inferior. Que es lo que también definió, y ya lo vamos a ver, también definió Bohr. Entonces, como les dije, el nivel 1 es ese estado fundamental basal, el nivel de menor energía. Mayor que 1 se denominan ya estados excitados o estados de mayor energía. Siempre viendo el electrón del átomo de hidrógeno. Entonces, cuando se absorbe, se pasa de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía. Cuando ese electrón trata de volver, porque yo, como en todo, por ejemplo, como ustedes van en un colectivo y el colectivo dobla de golpe, ¿ustedes qué hacen? Se intentan volver hacia donde estaba, y ese es el principio de inercia. Bueno, con los electrones es lo mismo. Yo puedo excitar los electrones y llevarlos a un nivel superior, pero luego van a tratar de volver al estado fundamental, al estado de menor energía. Y ahí es donde emiten. ¿Qué emiten? Por ejemplo, si yo al electrón lo llevé al nivel 3, y luego cuando trata de restablecerse, logra bajar al nivel 2, lo que va a emitir va a ser la diferencia de energía entre el 3 y el 2. Si logra volver al 1, lo que va a emitir va a ser la diferencia de energía entre el 3 y el 1. ¿Y eso qué va a ocurrir? Voy a tener, si baja al nivel 2, voy a tener una línea de una determinada frecuencia. Si bajo al nivel 1, voy a tener otra línea de una determinada frecuencia. Si yo estoy, ahora, fíjense, yo estaba hablando de un átomo. Si yo ahora veo que en ese tubo yo tenía 1.000.000 de átomos, por decirles 10.000 átomos, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo someto a una descarga eléctrica, va a haber un electrón que se va a poder ir hasta el nivel 7, póngale. Otro electrón que se fue hasta el nivel 3. Otro de otro átomo que se fue hasta el nivel 2. Otro de otro, y así con los 10.000 átomos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando quieren volver al reposo, algunos van a ir del 3 al 2, otros van a ir del 4 al 2, otros van a ir del 4 al 1, otros... Y así es que van a tener las distintas líneas que corresponden a las diferencias de energía entre los estados entre los que se va moviendo el electrón. Y es esto. Fíjense qué es esto, lo que les estoy diciendo. Como en un tubo de hidrógeno puedo tener 1.000.000 de átomos, hay quienes lograron ir, por ejemplo, al nivel 6, y bajan al 4, otros fueron al 7 y bajan al 4. Todos los que bajan al 4 van a corresponder a un determinadas líneas, que se les denomina serie de Bragg, porque son los que fueron descubriendo estas líneas. Todos los que bajan, los electrones que bajan al nivel 3 van a dar una serie de líneas que son estas. Los que bajan al nivel 2, otra serie de líneas. Los que lograron bajar al nivel 1, otra serie de líneas. Entonces ustedes van a ver en esa foto una serie de líneas. Un conjunto de líneas por un lado, otro conjunto de líneas por otro conjunto de líneas por otro. Pero lo que tienen que tener presente es de que cada línea corresponde a una energía que corresponde a la diferencia de energía entre dos estados energéticos del átomo. Es decir, cuando hay un salto de un estado de mayor a menor energía, ese electrón que salta, que baja de estado, emite un fotón. Ese fotón tiene una energía que es la diferencia entre la energía final e inicial, que Bohr la calculó, la pudo calcular, porque como él cuantizó la energía de cada estado, entonces también se puede hacer la resta entre la energía final e inicial y tener la energía de esa emisión, la energía de ese fotón, la energía, en definitiva, de esa línea en la placa fotográfica. Que esa energía es igual también a h nu. H nu, que es nu, la frecuencia de ese fotón.
¿Mm? La frecuencia de ese fotón. Entonces yo, con el valor de la energía, indirectamente puedo calcular la frecuencia de ese fotón, que es justamente la frecuencia o la longitud de onda de esa línea espectral. Entonces, con esto Bohr lo que pudo hacer es explicar, mejor dicho, con estos espectros de línea, Bohr explicó su teoría. ¿Qué dice su teoría en definitiva? Que los electrones giran alrededor del núcleo, pero giran en determinadas órbitas circulares alrededor del núcleo. O sea, un electrón puede estar en una órbita 1, 2 o 3. Esas órbitas tienen una energía asociada, una energía cuantizada, se llama una energía cuantizada, una energía de un determinado valor. Y el electrón puede estar solo en esas órbitas y puede saltar entre esas órbitas emitiendo energía, y esa energía emitida va a ser la diferencia de energía entre esos dos estados. Y por ende las líneas espectrales que vemos en los espectros de líneas. Entonces esos espectros de líneas nos permitieron, y esto suele ser pregunta de examen, cuáles son los experimentos que permiten a Bohr postular su teoría. Y son los espectros de emisión discontinuo de los átomos de los elementos, que le permite decir a Bohr que esos electrones se encontraban girando alrededor del núcleo en determinadas órbitas cuantizadas. Esos electrones son atraídos por el núcleo, pero ¿por qué no se pegan al núcleo? Porque al estar girando, esa energía cinética, ¿sí?, equilibra la fuerza de atracción. Y se encontraban en órbitas determinadas. No se podían encontrar en el medio, sino en determinadas órbitas. Eso dice Bohr. Pero ¿qué pasa? Los físicos clásicos a eso no lo podían explicar. Como no se podían explicar por qué en esa emisión no se emitían todas las frecuencias, sino determinadas frecuencias, determinadas longitudes de onda. Entonces fue de Broglie que en realidad avanzó, pero vieron cuando dicen de que no aclares que oscurece. Bueno, de Broglie intentó aclarar, pero al ir aclarando se iba oscureciendo más. ¿Qué dijo de Broglie? De Broglie dijo, ¿tratando de qué? Tratando de explicar esto por la teoría clásica, es decir, tratando de explicar esto hablando de ondas. Hablando de ondas. ¿Y qué dijo? Dijo que si las ondas se comportan como partículas, es decir, si las ondas, si la luz es un chorro de partículas, un chorro de fotones, por decirlo de alguna manera, entonces partículas, porque sabíamos que eran partículas los electrones, también se debían comportar como ondas. Pero ¿qué es lo que ya había dicho Planck antes? La teoría corpuscular de la materia. Toda materia se puede comportar como onda o como partícula. Entonces, las partículas subatómicas también, como los electrones, se pueden comportar como ondas o como partículas. Y entonces consideró al electrón girando en una órbita. Imaginen que esto es una órbita y tengo un electrón que está girando en esta órbita. Se encuentra en esta órbita que tiene un determinado estado. Tiene una energía asociada. ¿Qué dijo él? Dijo que bueno, que los electrones eran ondas. Entonces, un electrón que estaba en una órbita era una onda estacionaria que estaba vibrando. ¿Qué es una onda estacionaria? Es una onda, por ejemplo, cuando ustedes pulsan la cuerda de una guitarra, ustedes ven que no es algo que se mueve y se va, sino que está vibrando, pero en el mismo lugar. Esa es una onda estacionaria. Si el electrón era una onda estacionaria, ¿qué pasa? Y estaba vibrando en una órbita. La longitud de esa órbita es 2 pi por radio. Esa es la longitud de una circunferencia.
Ahora bien, si ese electrón como onda estacionaria estaba vibrando en una onda, fíjense, esta es una onda, esas ondas no deberían superponerse, porque si se superponen, como ocurre en este caso, se anulan. ¿Mm? Entonces, la longitud de esta circunferencia debía ser tal que esa onda estacionaria del electrón no se anulara. ¿Mm? No se anulara. Por lo tanto, en esa circunferencia debía caber un número entero de longitudes de onda. Debía caber un número entero de longitudes de onda. Esta es la restricción. Un número entero de longitudes de onda. La longitud de onda sacada por la constante de Planck, la masa, la velocidad. ¿Mm? Pero ellos dicen esto, que el electrón era una onda estacionaria. ¿Y cómo explican que el electrón se encuentra en determinadas órbitas y no se puede encontrar en el medio? Diciendo que solo se puede encontrar en órbitas que corresponden a un número entero de longitudes de onda, siendo esta la longitud de onda de la frecuencia de esa onda que es el electrón. Que el electrón es una onda, ¿sí? Y que se puede encontrar vibrando en aquellas ondas cuya circunferencia sea un número entero de esa longitud de onda. Y entonces ahí explican por la teoría clásica por qué solo se podían localizar los electrones en ciertas órbitas y no en cualquier lado. Ahora bien, pero como les digo, esto de no aclares que escurece. El razonar así nos está haciendo razonar que los electrones son ondas y que a su vez son partículas. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es así, para una onda, si es una onda de electrón, es imposible conocer exactamente cuál es la posición y cuál es su momento, el momento dado por masa por velocidad. Es decir, en una onda, si es una onda, es imposible conocer con exactitud cuál es la posición de esa onda y a su vez cuál es el momento, la masa por velocidad. Y esto lleva al principio de incertidumbre de Heisenberg, que en realidad no resuelve nada, sino que lo pone en una fórmula al problema. ¿Y cuál era el problema? Que si conozco el momento de ese electrón, dado por masa por velocidad, dado porque es una onda, no puedo conocer exactamente cuál es la posición. Y él simplemente planteó en una ecuación ese problema, ¿sí? Que viene de considerar que el electrón es una onda también, y no solo es una partícula. Es el principio que dice de incertidumbre, que dice que hay una incertidumbre en la posición y una incertidumbre en el momento. Si conozco exactamente la posición, no conozco el momento, dado por masa por velocidad, y a la inversa. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Que no podemos conocer exactamente posición y momento del electrón. Cuando en realidad Bohr decía que sí, que el electrón, en una partícula que giraba en órbitas, y podía conocer exactamente la posición. Pero, si considero que es una onda, no. Entonces, tuvo que venir Schrödinger, y ahora tenemos 15 minutos para Schrödinger, y utilizar ecuaciones de la mecánica cuántica, para describir el comportamiento del electrón como onda y como partícula. Como onda y como partícula. Utilizando complejas ecuaciones de la mecánica cuántica que no las vamos a ver. Simplemente decir que Schrödinger estableció un modelo matemático complejo donde introduce el comportamiento de onda e introduce el comportamiento de partícula.
De manera tal que él establece, sustituye la idea de órbita con la idea de orbital. ¿Y qué dice él? Que los electrones en ese átomo se encuentran en ciertos estados energéticos cuantizados, como decía Bohr, en ciertos estados energéticos definidos por una función de onda. Y esa función de onda, que en realidad no tiene un significado físico, pero que matemáticamente el cuadrado de esa función de onda nos da la probabilidad de encontrar al electrón en una determinada región del espacio. Entonces, en definitiva, ¿qué hace? Reemplaza el concepto de órbita circular alrededor del núcleo por orbital y define como orbital a una región del átomo, a una porción del átomo, donde hay mayor probabilidad de encontrar al electrón. Entonces, yo que digo que los electrones en el átomo ocupan lo que ahora llamamos orbitales, es decir, ocupan regiones donde hay mayor probabilidad de encontrarlos. Y entonces acá ya vamos a la mecánica probabilística. No tenemos los electrones que giran en una órbita donde yo puedo definir exactamente la posición, sino que tenemos electrones en el átomo que tienen estados energéticos cuantizados donde se define una mayor probabilidad de encontrarlos en una determinada región del átomo. Ya sacamos el concepto de órbita por orbital, una región del átomo donde hay mayor probabilidad de encontrarlo. Entonces, justamente lo que les dije, formulo una ecuación en donde en esa ecuación, compleja ecuación matemática, logra introducir el comportamiento como partícula del electrón en función de la masa y el comportamiento de onda como una función de onda. Que la función de onda no tiene un significado físico, pero el cuadrado de la función de onda nos da la probabilidad de encontrar el electrón en una determinada posición, en una determinada región en el espacio. Entonces, en definitiva, ¿qué hace? Especifica posibles estados energéticos asociados con el electrón y a ese estado energético le asocia una función de onda que da la probabilidad de encontrar, ¿no?, un electrón con un determinado estado energético en una determinada zona del átomo. Entonces, la probabilidad de encontrar el electrón en cierta región depende del cuadrado de esa función de onda. Y entonces ahora hablamos de orbital. Es decir, el electrón se puede encontrar en ciertas regiones en el átomo que se denominan orbital, que tienen una energía asociada. Espérenme un segundito, discúlpenme, porque está sonando la alarma de mi casa y tengo que ir a apagarla. Tenemos un gato, como siempre, pero bueno. Bueno, entonces estamos a lo que Schrödinger ahora establece como probabilidad de encontrar un átomo en una determinada región del espacio, que es lo que se denomina orbital. Y esta es la nueva teoría atómica y la última teoría atómica que nosotros vamos a ver. ¿Y qué decimos entonces? Que por supuesto, esta ecuación se describe muy exactamente para el átomo de hidrógeno que tiene un electrón, y ya es necesario, digamos, profundizar un poco más con ecuaciones más complejas para describir a los electrones en átomos multielectrónicos. Pero nosotros nos vamos a basar conceptualmente en esta teoría. Entonces, esta teoría que, como les digo, me dice que, de nuevo, como sabemos, en el centro tenemos el núcleo del átomo, donde tenemos protones y neutrones, y en regiones del átomo
se encuentran los orbitales, se encuentran los electrones en estos determinados orbitales, estas determinadas regiones, con mayor probabilidad de encontrarlo. Es decir, el electrón va a ir ocupando estas zonas de mayor probabilidad de encontrar el electrón con estados energéticos asociados. Entonces, supónganse átomos multielectrónicos, yo tengo dos, imagínense un átomo con 2, 3 electrones, cada uno de esos electrones tiene mayor probabilidad de encontrar una determinada región, de estar en un determinado orbital. Cada electrón en un átomo, y ya nos vamos a introducir a lo que vamos a ver la clase que viene, cada electrón en un átomo es caracterizado por 4 números cuánticos, que los deben haber visto en la secundaria. 4 números. Esos 4 números es como si fueran el DNI del electrón, ¿sí? Ese DNI del electrón nos está diciendo en qué lugar se encuentra, en qué lugar tiene más probabilidad de encontrarse, en qué orbital se encuentra, en qué región se encuentra. Y esos 4 números cuánticos, ¿de dónde vienen? De la solución de la ecuación esta compleja que planteó Schrödinger para cada uno de esos electrones. Cuando ustedes antes en la secundaria deben haber hecho números cuánticos, N1, L igual a tanto, M igual a tanto, y no tenían ni idea, bueno, esos números cuánticos es los 4 números cuánticos, las 4 soluciones de la ecuación de Schrödinger para cada electrón en un átomo. Entonces nosotros lo que vamos a ver, la clase que viene justamente, vamos a tratar cuando tenemos átomos de multielectrónicos, de ubicar cada electrón en una región. Y para ello vamos a establecer los 4 números cuánticos para cada electrón. Y entonces vamos a decir, este electrón se encuentra en esta región, en este orbital. En este orbital, en esta región, es donde tenemos más probabilidad de encontrarlo. Para eso nos sirve este modelo. Este modelo que es el modelo, digamos, más actual si se quiere. Bueno, entonces, hasta acá llegamos. A ver qué sigue acá en la filmina. Bueno, el orbital, como les dije. ¿Qué es lo que surge de Schrödinger? Ustedes tienen que asociar Schrödinger con orbital. Tiene la energía característica, ese orbital tiene un estado energético asociado y una probabilidad característica. Y fíjense acá, terminamos con lo que es el avance de la teoría atómica de lo que nosotros vamos a hablar de Dalton, que solo decían que los átomos eran esferas, hasta Thomson, que tenía esa esfera positiva con los electrones insertos, Rutherford, que me habla del núcleo, Bohr, que me habla de que existen niveles de energía, que los electrones están en determinados niveles, y Schrödinger, que me habla de modelo de nube electrónica. Es decir, que hay zonas, estas punteaditas son determinadas zonas, ¿sí? Donde hay mayor probabilidad de encontrar. Pero ya sabemos que no podemos decir está ahí. Eso no lo podemos decir. Podemos definir una región donde hay más probabilidad de encontrarlo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con los 4 números cuánticos, que son la solución de la ecuación de Schrödinger, que me van a permitir definir esa región donde los distintos electrones del átomo pueden encontrarse. Cada una de esas regiones tiene una determinada forma, característica, que bueno, que ya lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora terminamos acá. Estos son los números cuánticos que vemos la próxima clase. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Nada? Con respecto a las preguntas, para que ustedes terminen de resolver el apunte,
ustedes pueden hacer hasta la 12. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que podían resolver hasta la pregunta 6? Y con eso ya se podían armar, utilizando el Witten o el Chan, el apunte de su unidad. Bueno, ahora pueden seguir avanzando hasta la pregunta 12. Hasta la pregunta 12 ya tienen, digamos, su apunte para estudiar para el parcial, si contestan bien esta pregunta utilizando los libros que tienen en los links. Entonces ya la clase que viene ya vamos a terminar la unidad. La clase que viene ya terminamos la unidad 2. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. ¿Nada? ¿Nada? No, profe. Bueno, recuerden que la clase que viene, al comienzo de la clase, que yo intento hacerles un repasito, traten de contestar estas preguntas y cualquier duda que tengan me la hacen antes de arrancar. Porque como ya vamos a empezar con números cuánticos, que corresponden a la misma unidad y es el mismo tema, pero van a ver que es un poco distinto, porque acá sí ya comienza a ser bastante más práctico. Y ya lo van a ver en el práctico, justamente este viernes, seguramente no, el viernes que viene, lo van a ver en el práctico, pero tratemos esta parte, que es la más teórica, traten de resolver esas preguntas y bueno, y sacarse las dudas, así como ya dejan esta parte lista, es un consejo que les doy. Bueno, si no hay nada más, entonces... nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe, gracias. Hasta el martes que viene, entonces. Nos vemos. Chao, profe. Chao.